Vamos a ver una secuencia, a lo que voy dando lectura de las imágenes fotográficas el pasado viernes en el Museo de Judíos de Sosua, donde estuvimos ahí. Ahí está Carolina Escalera, la encargada de prensa de la embajada. Estamos ahí, ¿verdad?, posando con la embajadora también. Entonces, la nota de prensa de la embajadora Robin Bernstein, embajadora de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, ¿verdad? Pues ella, en representación del Fondo de Embajadores de la Preservación Cultural 2019 para la conservación, digitalización y preservación de su colección del Museo de Judíos de Sosua, pues hicieron la donación de $80,000 a esta institución. Es decir, que la embajadora tiene presente también enarbolar lo que es la cultura en nuestro país. Y el pasado fin de semana, pues, junto a otros embajadores que estuvieron presentes, hizo esta donación al Museo de Judíos de Sosua. Estos judíos que llevan varios años o décadas en la República Dominicana, pues han hecho una gran labor cultural y social en esa demarcación del país, en Sosua. Ahí estuvieron otros embajadores, ¿verdad?, como le decíamos. Pero vamos a escuchar palabras de la embajadora norteamericana en esta actividad. Gracias a la comunidad judía de Sosua por recibirnos aquí hoy en este hermoso lugar tan lleno de esperanza y historia. En español, mi Orlando, ¿no? Nos complace anunciar un donativo bajo el Fondo de Embajadores de los Estados Unidos para la preservación cultural de 2019 para el Museo Judío de Sosua, para la conservación, digitalización y preservación de su colección por un monto de $80,000. Ambassador's Fund for Cultural Preservation is a prestigious and competitive grant administered by the Cultural Heritage Center of the Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. The United States Congress established the fund to assist countries in preserving their cultural heritage and to demonstrate the United States' respect for other cultures. El Fondo del Embajador para la Preservación Cultural es una donación prestigiosa y competitiva administrada por el Centro del Patrimonio Cultural de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado. El Congreso de los Estados Unidos estableció dicho fondo para ayudar a los países a preservar su patrimonio cultural y demostrar el respeto de los Estados Unidos por otras culturas. Each year, the Cultural Heritage Center invites United States ambassadors serving in countries around the world to submit project proposals for cultural heritage preservation projects on behalf of museums, ministries of culture, non-governmental organizations, and other qualified entities. I personally recommended the proposal for the Sosua Jewish Museum. Cada año, el Centro de Patrimonio Cultural invita a los embajadores de los Estados Unidos que prestan servicios en otros países de todo el mundo a presentar propuestas y proyectos de preservación de patrimonio cultural en nombre de museos, ministerios de cultura, ONGs y otras entidades calificadas. Y yo personalmente recomendé la propuesta del Museo Judío de Sosua. I want you all to know
I chose to come to the Dominican Republic. This was my first choice. A large part of that decision had to do with the experience of the Jewish community here in Sosua. In 1938, when the rest of the world turned its back on the Jewish refugees fleeing Nazi Germany, some of my Jewish brethren were able to find a refuge in the Dominican Republic, here in Sosua. My grandfather, Morris Stein, fled religious persecution with his family in Russia and came to the United States. So my family understands what it means to be uprooted and to start again in a strange land. Quiero que todos sepan que elegí venir a la República Dominicana. Esta fue mi primera opción. Gran parte de esta decisión tuvo que ver con la experiencia de la comunidad judía aquí en Sosua. En el año 1938, cuando el resto del mundo le dio la espalda a los refugiados judíos que huían de la Alemania nazi, algunos de mis hermanos judíos pudieron encontrar refugio en la República Dominicana, aquí en Sosua. Mi abuelo, Morris Stein, huyó de la persecución religiosa en Rusia y vino a los Estados Unidos, por lo que mi familia entiende el significado de ser desarraigado e iniciar de nuevo en tierras extrañas. I felt compelled to pay back the kindness and compassion the Dominican people showed to Jewish refugees fleeing the Holocaust. I am proud that the United States State Department, through the Ambassador's Fund, through Cultural Preservation, will now contribute to safeguarding this history through the preservation and digitization of the archives of the Sosua Jewish Museum. My hope is that with our support, future generations will have access to the museum's collections to learn of the story of those Jewish refugees that fled the hatred and horror in Nazi-occupied Europe and made a new life of promise in the Dominican Republic. Me sentí obligada a devolver de alguna manera la amabilidad y las consideraciones que los dominicanos mostraron a los refugiados judíos que huían del Holocausto. Me enorgullece que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural, ahora contribuya a la salvaguardia de esta historia y la preservación y digitalización de dichos archivos del Museo Judío de Sosua. Espero que con nuestro apoyo, generaciones futuras tengan acceso a las colecciones del museo para conocer la historia de los refugiados judíos que huyeron del odio y el horror que ocupaba en Europa por los nazis y hicieron una nueva y prometedora vida aquí en la República Dominicana. I would also like to take a moment to recognize German Ambassador Volker Pellet and his wife and Israeli Ambassador Danny Baran, who are here with us today. Fuerte aplauso. También quiero tomarme un momento para reconocer a los embajadores Volker Pellet de Alemania y el embajador Irán de Israel que están aquí en la mañana de hoy con nosotros. The German and Israeli embassies have also agreed to support the Sosua Jewish Museum and Sosua Synagogue in different capacities. The German embassy plans to work with the museum to overhaul their permanent exhibit. The Embassy of Israel will renovate the community synagogue. And I am so very happy that the international community is able to come together, support these important projects, and to help protect such a vital part of world heritage. Please give fuerte aplauso to our distinguished friends, Ambassador Pellet and Ambassador Baran. Las embajadas alemanas e israelíes también acordaron apoyar el Museo Judío de Sosua y la Sinagoga de Sosua en diferentes capacidades. La embajada alemana planea trabajar con el museo para preservar su exposición permanente. La embajada de Israel renovar la sinagoga para la comunidad. Estoy muy feliz de que la comunidad internacional pueda unirse, apoyar estos importantes proyectos y ayudar a proteger una parte tan vital del patrimonio mundial. Por favor, ya le dimos un aplauso, pero le pueden dar un nuevo aplauso a los distinguidos amigos, el embajador Pérez y el embajador Durán. I'm going off script, as always. I would also like to take a moment to acknowledge my wonderful husband, Richard, my partner, who I could not have begun this journey without him, as well as Luke Stelly and U.S. Embassy Santo Domingo. Luke was personally responsible for drafting the proposal, and I would just like to take a minute. There you are, Luke.
A fuerte aplauso por both of these wonderful men in my life. Tomar un momento para darle las gracias a mi esposo, el señor Bernstein, por apoyarme en este trayecto, y también al señor Kelly de la Embajada de Estados Unidos, que nos ayudó a redactar esta propuesta personalmente y estuvo involucrado en todo el proceso. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Que Sosua siga siendo un símbolo de refugio y libertad religiosa para la República Dominicana, los Estados Unidos y el mundo. Que Dios bendiga a la bella Sosua y a su comunidad judía y a la República Dominicana y a los Estados Unidos de América. Gracias, Estados Unidos. You know, my priorities since I've come to this country, I've called side regarding safety and security, investment and trade, disaster preparedness, and education. Gracias por su excelente pregunta, es muy importante. Como saben, desde mi llegada, mis prioridades se han establecido bajo las letras SIDE, que representan seguridad, inversión, de preparación para desastres y educación. So, in that respect, we, as a result of that first Florida Trade Million, $11 million have already come into this country in terms of investment, and we've signed OPIC, Overseas Private and Overseas Investment Private Investment Corporation. We've already signed $20 million to help small and medium-sized and women's owned businesses. So we've already, the money is starting to come in. We know that there are many hundreds of millions of dollars in the pipeline to come in to support investment and trade here. And I'm very honored about that. Some of these things take time because American dollars do want to invest here, but they also need to know that the process is transparent and equal. Me siento feliz de decir que ya esto se ha traducido a $11 millones en negociaciones que ya están directamente siendo llevadas aquí en la República Dominicana. También hubo un proyecto a través de OPIC, que es la Corporación de Inversión Extranjera de los Estados Unidos, que ha invertido $20 millones para fondos que van a ser dados a negocios MIPYMES y para que sean liderados para mujeres específicamente. También hay millones de dólares que están en el trayecto hacia desarrollarse en proyectos en específico, y estoy muy complacida de esto porque sabemos que esos dólares quieren venir al país, pero también tenemos que garantizar que haya transparencia en todo el proceso. See, we are just awaiting the tenders to come out, but you will see much more American investment here, and I'm very honored to support and help that. Estamos esperando licitaciones que sigan saliendo, pero estoy muy honrado de que esa inversión norteamericana siga llegando aquí, las voy a seguir apoyando. Bien, ahí estuvimos el pasado viernes en el Museo de Judío en Sosua, donde la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, pues le hizo entrega de una donación de $80,000. Así que agradecemos a la colega, la periodista Carolina Escalera, quien nos invitó a este encuentro el pasado fin de semana. Ahí está Carolina, ¿verdad? Saludos para ella.